Bueno, ahora quiero darle paso a el señor Roberto Ruiz de Cultivamos una Rosa Blanca para que llegue aquí al podio. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de participar hoy. La cuestión es, vamos a leer un escrito hecho por nuestra coordinadora, Marta Menor, la cual no puede estar hoy aquí por problemas de salud. Y es un escrito que tiene hecho hace un año atrás. Esto seguido por su siguiente, tendrá un seguimiento por el otro que me va a seguir, en que contesta lo que vamos a plantear hoy. Yo voy a hacerlo brevemente, voy a anular los artículos, no los voy a leer para dar tiempo al que me sigue. El escrito dice, cuando una constitución no es constitucional. Fidel Castro, en el discurso en su defensa, la historia me absorberá, dijo públicamente que la primera ley revolucionaria devolvía al pueblo la soberanía y proclamaba la Constitución de 1940 como la verdadera ley suprema del Estado. En tanto, el pueblo decidiese modificarla o cambiarla. Basado en esa declaración pública hecha bajo juramento en una corte ante magistrados, no cabe pensar que al tomar el poder, Fidel Castro, a raíz del triunfo de la revolución, la Constitución de 1940 quedaba vigente de facto hasta que la misma se reforme. De ser así, cabe pensar que el artículo 285, donde se indica cómo la misma podrá reformarse, también quedaría vigente. De acuerdo al artículo 285 de la Constitución de 1940, la Constitución solo podría reformarse por dos: A, por iniciativa del pueblo, mediante la presentación al Congreso de la correspondiente proposición suscrita ante los organismos electorales por no menos de 100.000 electores que sepan leer y escribir, y de acuerdo con lo que la ley establezca. Hecho lo anterior, el Congreso se reuniría en un solo cuerpo y dentro de los 30 días subsiguientes votará sin discusión la ley procedente para convocar a elecciones de delegados o a un referendo. B, por iniciativa del Congreso, mediante la proposición correspondiente, suscrita por no menos de la cuarta parte de los miembros del cuerpo colegislador a que pertenezcan los proponentes. Las nuevas leyes revolucionarias, lejos de cumplir con la promesa de restablecer la Constitución de 1940, elaboró la Ley Fundamental de la República de Cuba, proclamada el 7 de febrero de 1959, en la que el gobierno revolucionario, cumpliendo con sus deberes para con el pueblo de Cuba, impone esta ley suprema, espuria, que solo contó con el aval del Consejo de Ministros, ignorando la iniciativa del pueblo y haciendo caso omiso al proceso legal definido en el artículo 285. Esta es la primera ley fundamental. Posteriormente incluyó la ley de reforma agraria y la ley de reforma urbana, marcando la pauta a una serie de aberraciones constitucionales maquinadas por el régimen hasta el día de hoy. Cuba no tuvo una constitución vigente por casi 2 décadas, después del inicio de la revolución, durante el cuyo tiempo era prohibido mencionar elecciones, divisiones de poderes e inclusive asamblea constituyente. No fue hasta su regreso de Moscú en enero de 1972 que Fidel habló de la necesidad de una nueva constitución, creando una comisión de estudios jurídicos, y el 22 de octubre de 1974, el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros y el Buró Político del Partido Comunista, sin mediar asamblea constituyente alguna, ni por iniciativa del pueblo, preparó y redactó un anteproyecto de constitución. Fidel volvía a traicionar nuevamente la promesa hecha al pueblo al proclamar la Constitución de 1940 como la ley suprema del Estado. En un acto celebrado en el Teatro Carlos Mar en La Habana el 24 de enero de 1976, 17 años más tarde de la llegada de Fidel Castro a La Habana, el régimen proclamaba de la primera Constitución revolucionaria cubana de 1976.
Una constitución bastarda, escrita e impuesta al pueblo cubano por el Partido Comunista imperante en la isla. Una constitución que elimina el derecho a la libre expresión, en el artículo 52 lo pueden leer. Elimina el derecho a la libre elección de sistemas de educación, artículo 54. Niega los derechos humanos básicos al pueblo cubano, artículo 61. Elimina el derecho de los cubanos a la libre empresa, a las investigaciones científicas, a los planes de desarrollo económico, a la expresión artística, al desarrollo de lo económico social, controla todo comercio con el extranjero y quita y pone funcionarios a capricho. Artículo 96. En 1992, nuevas reformas fueron incorporadas creando una nueva constitución, pero no para el beneficio del pueblo, sino para avanzar la ideología socialista comunista del régimen castrista en los países del tercer mundo. En el artículo 12, la República de Cuba hace suyo los principios antiimperialistas e internacionalistas. Seguido, prohíbe la economía de libre mercado, controla la propiedad privada, controla el comercio exterior, autoriza la malversación de bienes, fomenta un sistema de adoctrinamiento y de jóvenes ideológicos comunistas marxistas. La Constitución bastarda revolucionaria de 1962 se reforma nuevamente el 26 de julio del 2002, esta vez para perpetuar el comunismo en Cuba, dado que el carácter socialista y el sistema político y social contenidos en ella sean declarados irrevocables. Las naciones elaboran sus constituciones para fijar los límites y definir las relaciones entre los poderes del Estado, que en los países occidentales modernos se identifican como los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como para garantizar al pueblo sus derechos y libertades. We, the people, así empieza la Constitución de los Estados Unidos en su primer artículo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer justicia, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y nuestros descendientes los beneficios de la libertad, vemos y sancionamos la Constitución. La actual Constitución comunista vigente en Cuba no se ha hecho para definir una relación de poderes, ya que todos los poderes están bajo el control del régimen, ni para formar una nación más perfecta, ni para establecer justicia, ni para promover el bienestar general del pueblo cubano, ni mucho menos para asegurar la libertad a sus descendientes. Al contrario, la Constitución cubana no es más que un montaje elaborado para defender y perpetuar al poder del Estado comunista e ir contra los derechos de los ciudadanos. Una burla a las leyes para imponer al pueblo la ideología de un tirano mentiroso y demagogo llamado Fidel. ¿Qué diría la comunidad internacional si la Constitución de los Estados Unidos se reformara exclusivamente para perpetuar en el poder al Partido Republicano, o la Constitución española para defender exclusivamente la ideología de Zapatero y el Partido Socialista? La tarea primordial de los juristas cubanos hoy en día no es defender los derechos del pueblo, si al contrario es la de defender el sistema político y social irrevocable establecido por la Constitución. En otras palabras, legalizar la perdurabilidad del Partido Comunista de Cuba y su papel de dirigente al Estado socialista de la revolución de Fidel Castro. Cabe preguntar a los conocedores legales de la materia, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la comunidad internacional, ¿es la Constitución expuesta por el régimen comunista al pueblo de Cuba una constitución constitucional? El pueblo espera la respuesta. Muchas gracias.